lo que Proclo llama los logos. ¿m? O, con otras palabras, el alma es el lugar de las ideas, pero las ideas están en ellas como imágenes y se hace necesario despertar verdaderamente a esa vida intelectiva. Por lo tanto, la exhortación al conocimiento de sí en el Alcibíades primero de Platón comienza con una purificación de las pasiones, luego una transformación del alma en sí misma, reconociéndose como vida automotora, y en esta vida automotora se trata de reconocer lo que Proclo ya había planteado en los elementos de teología, que la esencia del alma es eterna, pero su actividad es temporal. Esta actividad temporal significa que el alma tiene que desplegar esos logos para poder obrar verdaderamente como alma, para lograr una conversión sustancial o esencial en términos de truyar, hacer coincidir su actividad con su esencia. En ese hacer coincidir su actividad con su esencia, el alma se recupera verdaderamente a sí misma y alcanza su perfección, que es el intelecto. Habiéndose transformado en intelecto, el alma obtiene, ¿sí?, la vida intelectiva. Proclo se refiere a la vida intelectiva como una vida conforme a la divinidad o conforme a Dios. Utiliza en griego una expresión muy interesante que es zoe noera kai theo prepe, es decir, la vida intelectiva y adecuada a Dios. La terminología theoprepe es muy interesante porque tiene un antecedente ya en Porfirio, en los fragmentos que se conservan del Conócete a ti mismo, y hay un antecedente también, aunque no en su forma lingüística, en Plotino, en el Tratado sobre las Virtudes, en el Tratado 49 y en el Tratado 53, como he tratado de marcar anteriormente. ¿Sí? Esa vida del alma, convirtiéndose a sí misma, Proclo la desarrolla posteriormente, casi al final del Alcibíades, en términos de autarquía. La noción de autarquía tiene mucho peso también en los elementos de teología y está marcada ahí en su vertiente metafísica. Sin embargo, comparto la interpretación de algunos autores como Baxley y Rydbeck-Loop, quienes señalan que en el neoplatonismo uno no puede hacer una distinción tajante entre metafísica y ética. Estos autores señalan muy bien que para el neoplatonismo la metafísica es vivida. Es decir, la metafísica no es un constructo teórico o un edificio conceptual seco y árido, sino por otro lado es en realidad el fundamento de toda la reflexión. Y para poder lograr ese fundamento se necesita una transformación interior existencial. Proclo marca la autarquía en el comentario al Alcibíades a través de una concepción ética, es decir, señalando que la verdadera vida no está en la ambición, los poderes, el reconocimiento, la fama o la gloria, sino que la autarquía verdaderamente está en la conversión hacia sí mismo. Cuando el alma se convierte a sí misma, recupera su simplicidad y al recuperar su simplicidad, recupera su identidad originaria. Se despoja de todas las vestiduras o las túnicas, dice muy bien, de las que se ha revestido en su descenso. Por eso la autarquía en su concepción ética es al obtener, como he señalado, la simplicidad. Al obtener la simplicidad, el alma se descubre como
imagen del intelecto. En el comentario a los elementos de Euclides, Proclo dice muy bien que el alma es un intelecto desplegado, ¿sí? Es decir, mientras en el intelecto el conocimiento está de forma unitaria, en el alma los conocimientos están desplegados o desarrollados. Para poder verlos verdaderamente, el alma tiene que descubrirse como imagen del intelecto. Se reconocerá aquí otra tesis plotiniana muy importante. En síntesis, el comentario a la Alcibíades es una obra realmente muy rica, muy densa, me atrevería a decir es casi como la síntesis del pensamiento procleano, pero ese lugar le cabe, en verdad, a la teología platónica. Sin embargo, hay que señalar que el comentario a la Alcibíades nos lleva a reflexionar precisamente sobre la psicología procleana. Y acá recordaría lo que dice muy bien Trulliard, que en Proclo el alma tiene un lugar y un peso mucho más importante que en Plotino, y eso no se ha reconocido en su verdadera valoración. Quizás volver a leer de nuevo el comentario a la Alcibíades nos haga descubrir verdaderamente que la reflexión sobre el alma para el Licio ha sido el núcleo central de su pensamiento. Un alma que es imagen del intelecto, y el intelecto, sí, también es como una imagen del uno. Él dice, en realidad, el intelecto es también un brote, un germen de lo uno. Y el alma tiene en ella esta semilla del no ser, es decir, de lo uno. En el comentario a la Alcibíades hay páginas que pueden ser consideradas como una experiencia mística, aunque esto es muy discutido por algunos intérpretes. Sin embargo, comparto que el Licio no es un teórico de la mística, sino que tiene experiencias de unidad o experiencias místicas. El final de la Alcibíades, aunque no se conserva de Proclo, puede prestarse a esa interpretación cuando Proclo señala bien que la mejor de nuestras actividades está en obtener la tranquilidad, la paz interior, y cuando se alcanza esa paz, se hace presente lo uno. Por lo tanto, podemos decir que el alma tiene el anhelo precisamente de la vida verdaderamente unitiva con lo uno. Eso ya está marcado también al comienzo del comentario a la Alcibíades. En síntesis, creo que es una obra que vale la pena volver a leer y volver a descubrir toda la influencia y la belleza de la metafísica procleana. Muchas gracias.